Pues que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y es interesante, ¿no? Porque hoy amaneció lloviendo y vamos a estar hablando acerca del arca de Noé. No necesariamente del arca de Noé, pero sí vamos a hablar, a citar o a referirnos a esa historia. Pero más que nada para ver cómo el apóstol Pedro lo compara, o hace una comparación en cuanto a también nuestra conversión. Entonces el tema del día de hoy es Jesucristo, el arca de la iglesia. Jesucristo, el arca de la iglesia, es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces el tema del día de hoy, como les mencioné, es Jesucristo, el arca de la iglesia. Y para esta lección hemos preparado el material didáctico para los niños que estamos llamando el mensajito. Así se llama, el mensajito. Yo espero que todos los niños ya tengan el suyo. Y si no, levanten la mano, ¿verdad? Para que se los pasen a dar. Ahora, el pasaje principal de donde sacamos el título para esta lección se encuentra en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21. Entonces, si pueden ir conmigo a 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21. Y ahí lo tienen también, ¿verdad? Con una ilustración ahí en la pantalla. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21. Fíjense lo que hace el apóstol Pedro y cómo lo que escribe aquí en su primera epístola. Dice así, 1 Pedro 3, 20 y 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, ¿verdad? Está hablando de aquellos que no entraron al arca. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, ¿cómo dice ahí? La paciencia de Dios. Dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora fíjense la comparación que va a hacer aquí el apóstol Pedro, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, veamos la misma cita, pero en la nueva versión internacional. Desde la nueva versión internacional. 1 Pedro 3, 20 y 21 dice así: que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante agua. Versículo 21. La cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, es decir, no se trata de bañarse, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y luego dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, si se fijan, en este pasaje dice que Noé y su familia fueron salvadas por agua y lo compara al bautismo, el cual realizamos para obedecer el Evangelio de Jesús. Pero, así como el diluvio por sí solo no hubiera salvado a nadie, sino hubiera existido primero que un arca. De la misma manera, obedecer el Evangelio de Jesús a través del bautismo no nos salvaría si Jesús no hubiera llevado a cabo el Evangelio primero. ¿Sí me explico? O sea, porque dice, fueron salvados por agua. Y dice, pero ¿cómo? Si el agua fue lo que los ahogó y los requirió de un arca. Entonces igualmente cuando uno se bautiza, pues o sea, si en primer lugar no hubiera habido evangelio, ¿cómo podemos obedecer el evangelio? Entonces, antes del diluvio se requería de un arca. Antes del bautismo se requiere de un salvador. Entonces, como ya vimos cómo al final de 1 Pedro, como decía, por la resurrección de Jesucristo, o esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Ahora, déjenme decirles una ilustración obvia. Había una hermanita soltera, es que solo se la pasaba diciendo, yo quiero tener hijos. Yo quiero tener hijos, ¿ya? Acuérdense, o sea, es una hermana soltera y ella diciendo, yo quiero tener hijos, ¿ya?
Hasta que una hermana casada se hartó y le dijo, primero tienes que buscar marido. Y pues sí, ¿verdad? Porque pues, o sea, primero es de marido, ¿verdad? Y luego después los hijos, ¿verdad? Si Dios así lo quiere que tengan hijos. Entonces como uno dice, no pongas la carreta antes que el burro, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces recuerden, antes de que caiga el diluvio se requiere de un arca, ¿verdad? Y antes del bautismo se requiere de un Salvador. Ahora, no importa cuántas veces yo me zambulla en el agua, si Jesús no me hubiera salvado, seguiría todavía condenado en mis pecados, ¿verdad? Entonces, muy importante enfatizar a quién predicamos, ¿verdad? Es a Jesús. Es a quien predicamos, no lo que nosotros hacemos. Obviamente va a venir esa pregunta, ¿no? Como cuando los primeros dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? O ahora, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Entonces, pero primero, es lo primero, ver, o sea, acerca de Jesús. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué es el Evangelio? Vamos para 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué es el Evangelio? Porque antes que obedecer el Evangelio, pues se requiere de un Evangelio. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos si no creísteis en vano. Pero acuérdense lo que dijo al principio del versículo 1. Además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces ahorita lo va a declarar. Entonces dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, este es el Evangelio que yo recibí y es el que estoy predicando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces uno puede ver, ese es el Evangelio. El hecho de que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó, vea. Ese es el Evangelio. Acuérdense que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y en el contexto pues se refiere a buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿y qué es obedecer el Evangelio? Eso lo vemos en Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4, vean. Esto es obedecer el Evangelio. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si se fijan. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, fíjense, así como antes se requiere del arca para que antes del diluvio, primero es el Evangelio, ¿verdad? Y luego entonces nosotros obedecemos el Evangelio. Entonces, por eso que cuando nos bautizamos, entonces das cuenta que estamos como en unión con Cristo, ¿verdad? Muriendo con Él. En el caso de nosotros, ¿verdad? Estamos muriendo a nuestros pecados, ¿verdad? Y resucitando a una vida nueva. Ahora, de la misma manera, vea, podemos ver otra vez el ejemplo de Noé. Otra vez, todo esto es para que quede bien claro, vea, cómo Jesucristo es el arca de la iglesia. Esto es bien importante, Él es el que nos salva. Otra vez, sí es importante, obviamente, que nosotros sepamos qué debo hacer, vea, para ser salvo. ¿Qué debo hacer yo? Eso es muy importante. Pero que no se nos olvide lo que tenemos que predicar, vea. El hecho que tenemos que predicar el Evangelio, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros. Es como la ilustración que les he dado acerca de que una persona de repente está en un crucero y ¡pum!, cae al agua. Y de repente una persona así bien valiente va y todo y va con el, ¿cómo se llama?, con el salvavidas y se zambulle y todo y va entre las olas y todo y aquello y todos ¡ay!, gritando, ¡ay!, esta persona bien valiente va y lo salva y le pone la cosa esa, pero como la tormenta estaba muy fea, él se murió. Y la persona otra fue salvada, ¿no? La que se había caído. Él no va a ir arriba del bote y decir, cuando le pregunten, ¿cómo te salvaste? No, hombre, yo fui bien listo porque agarré el salvavidas, vea, y no lo dejé, y hasta que me subieron al barco, vea. No, lo que él va a contar es que el testimonio de aquel que lo salvó, vea. El testimonio. Entonces, igualmente nosotros, vea, tenemos que predicar el testimonio de aquel que nos salvó. Bien importante. Entonces,
Entonces, como les decía, hablando de lo de Noé y su familia, mira, muchos se enfocan tanto en la obediencia de Noé para salvación, hasta ponen así unos ilustraciones, vea, por la obediencia de Noé es que Noé se salvó, vea. Pero se les olvida que no hubieran sido salvos si en primer lugar Dios no les hubiera extendido su gracia. Se les olvida la gracia de Dios. Entonces, que a nosotros no nos pase esto. Vamos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Quería yo decirles, no sé cuántos de aquí han ido al Ark Encounter. Allá, ¿verdad? Allá por abajito de Cincinnati, Ohio, hay un Ark Encounter y que uno puede ver así, hicieron el modelo del arca del mismo tamaño que el arca. Está gigantesco, hermano, está gigantesco. Y hasta dicen, más grande de lo que te imaginas, así dice una frase. No, pues sí, o sea, primero pues uno siempre los ve en las fotografías y todo eso, ¿no? Pero cuando fuimos allá, sí era más grande de lo que uno se lo imaginaba, ¿no? En su cabeza. Entonces sí les recomiendo ir para ese Ark Encounter si alguna vez están por allá, ¿verdad? Hacer un viaje familiar y ir a ese lugar. Entonces Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora fíjense, si Dios no le hubiera dicho de la ira venidera, ¿se acuerdan por qué hizo todo eso? Porque fue advertido por Dios. Entonces, si Dios no le hubiera dicho de la ira venidera que venía al mundo entero y de cómo ser salvo, porque al final de cuentas, no fue Noé el que dijo, no, sino que fue de parte de Dios. Le dijo cómo lo iba a hacer y todo el arca y cuántos pisos y los animales que iba a llevar y todo eso, ¿no? Entonces, si no hubiera sido porque Dios le advirtió de la ira venidera y de cómo ser salvo, no se hubiera salvado Noé y su familia. Pregunta, vean, pero ¿por qué entonces le compartió Dios a Noé las malas noticias y las buenas noticias? ¿Qué dice Génesis 6:8? Génesis 6:8 dice la respuesta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces se fijan, o sea, antes de que fuera su obediencia, o sea, de Noé, primero vino ¿qué? La gracia de Dios a la vida de Noé. Entonces eso es lo que no nos tenemos que olvidar, ¿verdad? No nos tenemos que olvidar. Porque una vez, ¿verdad?, que de repente empezamos a pensar que es nuestra obediencia más que la gracia de Dios, empezamos a juzgarnos unos a otros, diciendo, a ver quién ha hecho más. Y el que ha hecho menos que yo, ese quién sabe si sea salvo, ¿verdad? Pero el que ha hecho más, no, pues yo voy a hacer más, ¿verdad? Entonces como una salvación por obras, ¿no? Entonces no, o sea, hay que acordarnos de la gracia de Dios. Y así fue con Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿y saben qué? Según 2 Pedro 2:5, Noé se volvió pregonero de justicia. Una vez que fue advertido por Dios, una vez que la gracia de Dios fue para con Noé, él se volvió pregonero de justicia, Noé. Dice 2 Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice ahí? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, Noé comenzó a predicar. Eso es lo que significa ser pregonero. Se volvió predicador de justicia. Entonces, él comenzó a predicar de la ira venidera y de cómo ser salvos. Pero lamentablemente, de todos los que lo escucharon, solo su familia creyó y obedeció el evangelio de aquel entonces. Aquí en el mensajito les puse, hay una parte donde pueden dibujar, pero también dice ahí, colorea este dibujo con tus crayones y señala con un círculo las 7 personas que están felizmente escuchando la predicación de Noé. Porque entre toda la multitud, muchos están así, y otros están,
Y los que están felices pues vienen siendo, vea, los que sí creyeron, que viene obviamente su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Entonces ahí uno puede ver cómo él se volvió predicador. Y hay unos que dicen, vea, que cómo realmente el arca, ustedes saben cómo tenía muchos animales y también mucha comida. Dicen, pero unas personas dicen, acuérdense que como de un par de caninos pueden salir todos los carnes, ¿no? O sea, de todos los, y también de bovinos, de ovinos, de equinos, y de ahí salen todas las especies, ¿no? Entonces no tenía que llevar cada especie, sino simplemente con que lleve uno que tiene en el ADN esa riqueza, ¿no? Y Dios fue el que se lo llevó. Sino que unos dicen, no nada más había espacio para los animales y la comida. Porque entonces en ese caso, ¿para qué anda predicando Noé si como quiera no va a haber espacio en el arca? Entonces dicen, no, o sea, de que había para más personas, pero no quisieron. Ahora, el día de hoy se está predicando, vea, el Evangelio. ¿Y hay espacio en el cielo o no? Oh, vea, hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces no piensen, no, ese no le voy a predicar porque vamos a estar bien amontonados. ¿Sí? O como cuando de repente una persona nueva viene a una colonia, ya se arruinó el barrio. Dicen así. Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, una vez que llegó la gracia, una vez que llegó el Evangelio, entonces ellos obedecieron, vea, el Evangelio. En el caso del Evangelio de aquel entonces, solamente Noé y su familia. Ahora déjenme darles una ilustración práctica acerca de cómo a final de cuentas también es cierto que uno también tiene que responder a esa gracia. Adelante de ustedes hay unos himnarios, ¿verdad?, en los respaldos de la banca de adelante. Dentro de uno de esos himnarios hay un billete de $1. El que lo halle es suyo. Entonces, adelante de ustedes, vean, hay himnarios, vean. Dentro de uno de esos himnarios hay un billete de $1. Entonces, vean, el que lo halle, ese es suyo, vean. ¿Estás de cuenta que es así? Nada más lo abre así, ni siquiera lo tiene que ojear, nada más lo hace así. Y hay un billete de $1. ¿Alguien lo encontró? ¿Todavía no lo han encontrado? Esta ilustración lo saqué del hermano Floyd. El hermano Floyd, pero él lo hizo de $5. Pero como yo soy regio, ahí sí. $1. ¿Ya lo hallaron? Ya lo hallaron. Ahí está, mira, ahí está la evidencia. ¿Quién fue? Enzo. Enzo lo halló. Y otros dicen, Ahora fíjense, ¿de qué se trata esta ilustración? Porque era una ilustración, pero eso sí, se puede quedar con el $1. Como si fuera mucho, ¿verdad? Entonces, esta es la ilustración. Unos no me creyeron. Cuando dije, delante de uno de los seminarios de ustedes hay un billete de $1 y el que lo encuentre se queda con él. Entonces unos no me creyeron y así pasa con muchos el día de hoy que no creen en la predicación de Jesús. Así como en aquel entonces muchos no le creyeron a Noé. Ustedes saben cómo hasta hay unas ilustraciones que lo ponen hasta burlándose las personas de él, ¿verdad? Ay, qué loco, ¿verdad? O sea, agua del cielo, porque en aquel entonces, o sea, era de abajo, ¿no? O sea, no había lluvia. O sea, entonces lo veían como una loquera, ¿no? Entonces, lamentablemente, el día de hoy, unos lo ven como una loquera, el hecho de que nosotros creamos que Jesús va a venir. Y obviamente no nada más que va a venir, sino que ya Él murió por nosotros y resucitó, vea, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, unos así responden, no creyendo. Ahora, otros, hablando de esa ilustración que les puse, otros pensaron, $1, ¿qué es $1? Yo tengo muchos, y hasta me lo abanican, ¿no? Yo ya cuento, y así piensan, yo ya cuento con muchas buenas obras para impresionar a Dios y me lleve al cielo. Así hay muchas personas que se quieren ganar el cielo con buenas obras.
Entonces también, o sea, unos así como el día de hoy tal vez dijeron, no, ¿para qué busco el dólar? Aquí tengo yo más. Entonces así muchos piensan, no, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo esto, aquello, vea. Yo tengo muchas buenas obras, con eso voy a impresionar a Dios. Y eso pues saben que la palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Bien claro. Ahora otros, tercero, pero gracias a Dios, unos sí buscaron el dólar, ¿verdad? Claro, hay unos que, así como cuando uno evangeliza, hasta parece que hay que rogarles. Entonces no es a la primera, no es a la segunda, tal vez hasta la 50ª vez que la persona ya se rinde su alma a Cristo, ¿vea? Entonces tal vez ustedes, al principio no respondieron, ¿vea? Y de repente, ya después, en la segunda o en la tercera vez que les dije, ok, ya se pusieron a buscar ahí el dólar. Ahora, conste que yo no fui el que, o sea, yo puse el dólar, pero se lo di a otro hermano que lo pusiera donde él quisiera. O sea que tampoco había favoritismo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, unos sí buscaron, ¿verdad?, el dólar. ¿Por qué? Porque me creyeron, ¿verdad? Porque creyeron el mensaje. Entonces, gracias a Dios que hay personas que cuando se les predica el evangelio de Jesús, sí lo creen y responden, ¿verdad?, al llamado de Dios para ser parte, ¿verdad?, del reino celestial. Entonces, veamos la siguiente cita, el gran contraste entre los incrédulos y los que sí creen en Dios, y con esto terminaremos. Esto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3. Creo que esto no lo tengo ahí. Creo que sí lo tengo aquí. 2 de Pedro capítulo 3. Primero va a ser del 5 al 7 y luego va a ser versículo 11 al 14, pero ahí lo junté todo. Entonces, para terminar, para que se vea el gran contraste entre los incrédulos y los que sí reciben el mensaje, de ahí se convierten. 2 de Pedro 3, 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente, esas personas son las que rechazan, los que rechazan el evangelio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, esas son personas que no creen que Dios creó el mundo. No fue un Big Bang y fue esto y aquello, pero no fue Dios. Bueno, pueden decir muchas cosas, pero no fue Dios. O sea, no creen lo que dice Génesis 1. El versículo 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Entonces, por un lado, no creen lo de la creación, y tampoco creen lo del arca de Noé. Tampoco creen, o sea, piensan que es pura fantasía. Pero el versículo 7, pero dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí se fijan? Acuérdense que como después de que ya bajaron del arca, ¿qué es lo que puso Dios en el cielo? El arco iris, ¿no? ¿Para qué? Para prometerles a todos de que ya no va a ser abnegado en agua toda la tierra. Ya no va a ser así. Pero como podemos ver aquí en el versículo 7, la nueva advertencia, así como hay un nuevo evangelio, la nueva advertencia es de que sí va a ser por fuego, una destrucción total. Dice el versículo 11, ahora vamos al 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos. ¿Para qué? Para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, a este pero me gusta a mí. ¿Qué dice ahí? Pero nosotros, hablando a cristianos, vean, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Como Jesucristo es el arca de la iglesia. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entonces nos convirtamos
al Señor. Y así le puse yo aquí, en esta ilustración, puse Hechos 8:12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y le puse aquí abajo: si el día de hoy hay un hombre o una mujer que quiera confesar su fe en Jesús, arrepentirse de sus pecados y bautizarse en obediencia al evangelio, bienvenido. Pues gracias, Dios los bendiga. Entonces, cuando el hermano venga aquí y les indique cuándo pasar al frente, si hay alguien aquí que se quiere bautizar, se lo puede hacer saber. Gracias.